Viernes 15 de enero del año 2021. Llegamos así a la mitad de este primer mes. Realmente iniciamos este año con muchísima información, muchísimas novedades, sobre todo cuando se acerca rápidamente la jornada electoral que pues en la que nosotros los ecuatorianos decidiremos el presente y futuro de nuestro país. Hay muchísimas novedades también en ese aspecto que vale la pena analizar, así como también lo que está sucediendo, el aumento de casos del COVID-19. Se han tomado nuevas restricciones, nuevas medidas que estaremos también dándoles a conocer a través del recorrido informativo que realizaremos hoy. Gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros, tanto quienes nos sintonizan a través de las ondas sonoras de Radio Atalaya 680M, como también a través de nuestras distintas redes sociales. Estamos en Facebook como programa Sin Amarres, también en Twitter, en Instagram como @Radio Atalaya, y en YouTube usted nos encuentra como Radio Atalaya 75. No se olvide de revisar esa página donde usted puede encontrar toda la programación de nuestra radio y sintonizarla, verla, revisarla a cualquier hora del día y en cualquier parte del mundo. Saludamos cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos ya a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles junto a mí. Buenos días, buenos días. A quien le decimos muy buenos días. Muchas gracias, Teresa. ¿Cómo está usted? Buenos días. También saludamos a nuestro compañero a la distancia, Alcides Montilla, que hoy pues estará en recuperación. También a nuestro compañero Carlos Pacheco, que está en los controles. Hoy, Teresa, después de habernos pegado al televisor y a los medios, a las redes sociales, para ver y luego para examinar y recoger las impresiones y percepciones que se ha tenido del debate presidencial del día de ayer, organizado por la Cámara de Comercio. Hay abundante material para analizar un escenario de cara a las elecciones en donde los actores, Consejo Nacional Electoral, candidatos y ciudadanos, en vez de presentarse unido y monolíticamente o monolíticamente unidos, se presentan totalmente dispersos y confrontados. Es impresionante lo que ocurre en nuestro país. Vamos a analizar estos temas y vamos a conocer también la agenda para el debate el día de hoy en función de los titulares que hoy aparecen en las primeras planas de los medios impresos de circulación nacional. Claro que sí, es importante revisar en este momento cuáles son las noticias que destacan los medios nacionales. El Universo en su portada impresa: Israel desarrolla medicina que bloquea el COVID-19. Mientras tanto, otras cepas alarman. El COE Nacional dictaminó que el teletrabajo será prioridad hasta el 9 de febrero de 2021, según una resolución emitida el día de ayer. Los planes piloto de volver a clases presenciales seguirán suspendidos, también para evitar más casos de coronavirus. El consulado, como les decíamos, el Consulado General de Israel en Guayaquil confirmó que ese país desarrolló una medicina que neutraliza el COVID-19. Es un spray para la nariz que bloquea el 99.9% de los virus y se está probando en ensayos clínicos en Canadá y en el Reino Unido. Se explicó esto en un comunicado de esa sede diplomática. Nuestro producto es el único que mata los virus en las fosas nasales, no solo bloquea su entrada, dice pues uno de los representantes. En tanto, las mutaciones del virus detectadas inicialmente en Reino Unido y Sudáfrica y ayer en la Amazonía brasileña, que son especialmente contagiosas y se propagan rápidamente, reunieron también al Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud para poder tomar nuevos lineamientos. Hay alarma por el comportamiento de estas variantes. La cepa británica ha sido localizada ya en 50 países y la sudafricana en 20. Sin lugar a duda, una situación que preocupa. Vamos ahora al plano electoral. Dentro de las entrevistas que realiza Diario El Universo a los candidatos está también al candidato Giovanni Andrade,
quien señala que entre sus propuestas de campaña está cambiar las leyes para poder estructurar nuevos planes de economía. Añade que habrá vacunas gratuitas, las cuales se financiarán con la venta anticipada de petróleo. En el campo minero, dice, a los no reconocidos y traerá mineras responsables. En el plano nacional, también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sigue nombrando autoridades. La Asamblea no tuvo los votos para retirarle la potestad de designar autoridades de 13 entes de control y justicia, que era pues una de las propuestas previas también al planteamiento de la eliminación de esta entidad. Por otro lado, el turismo interno ya es deducible. Este nuevo elemento tributario para deducir los gastos personales solo será calculado por los años 2020 y 2021 como una manera pues de impulsar también el turismo. Por otro lado, el 1 de febrero empieza la veda del cangrejo. El Ministerio de Producción informó la fecha para la veda del cangrejo rojo. Así también, debate de fin de semana es obligatorio. El Comité Nacional de Debates Electorales explicó la mecánica de lo que será este encuentro. Insistimos, será obligatorio. Diario El Comercio, el día de hoy, viernes 15, nos dice: COE decide seguir con telestudio y teletrabajo. El 9 de febrero, el COE revisará la situación sanitaria para dar paso a los planes de retorno en escuelas y trabajos. Dentro de lo que corresponde a Guayaquil, el gobierno local de la ciudad y el sector privado proponen una estrategia para impulsar la vacunación. Por otro lado, recursos de Estados Unidos para prepagar la deuda cara. El gobierno firmó un acuerdo con el Banco de Desarrollo de Estados Unidos para acceder a 3.500 millones de dólares. Se busca impulsar concesiones y pagar la deuda costosa. Por otro lado, también nos dice: Contraloría debe investigar el error en las papeletas. En el 2014, por un error similar, la Contraloría determinó los valores del perjuicio al Estado. Si también nos dice: fiscal, las cuentas de un ex concejal en Quito no coinciden. La Fiscalía determinó que entre el 2000 y el 2017, el ex concejal de Quito, Eddie Sánchez, su esposa y algunos de sus familiares reportaron movimientos financieros irregulares. En los abogados de los condenados alistan pruebas para apelar al fallo de la Corte Provincial, dice Diario El Comercio. Por otro lado, revisamos la información que destaca hoy también Diario Expreso, la cual recoge en su página web: el CNE, el debate oficial se cocina lento, titula Diario Expreso, y esto ya es el fin de semana. Por otro lado, también nos cuenta: 4 naves a la deriva generaron cierre de puente y de aerovía, anota también este diario. Por otro lado, nos cuenta: el 2020 empata con el 2016 como el más caliente de la historia en el planeta. Así también, ropa naranja para los correístas, esto dentro de un análisis electoral. El debate presidencial hace un recuento de lo que pasó ayer en el debate organizado por la Cámara de Comercio y la Universidad Espíritu Santo. La primera parte, hoy se realizará la segunda jornada de este debate. Y dentro de ese tema, más de 6 millones de papeletas serán reimpresas tras el error detectado en uno de los logotipos, anunció la presidenta Diana Tamain, quien aseguró que estarán listas dentro del plazo establecido y que no se suspenden las elecciones del 7 de febrero próximo. 6 de la mañana con 41 minutos. De esa manera, estimado sociólogo, concluimos este recorrido informativo. Muchas gracias, Teresa. Continuamos con la introducción a un análisis de este tema que tiene que ver con generar conocimiento y empoderamiento de responsabilidad en el orden ciudadano para tener una claridad respecto a quién va a elegir el presidente de nuestro país en febrero 7. Y me refiero a los debates electorales. Tuvimos un primer debate electoral, un debate por los candidatos a la presidencia, que fue organizado por el diario El Comercio. ¿Cuán útil ha sido? A poco tiempo, ¿cuánto nos recordamos? ¿Qué sacamos de provecho para una definición en el orden de escoger al candidato y conocer los planes de gobierno? Casi nada recordamos. Y le voy a decir que si no fuera por los memes
de aquellas expresiones fuera de la lógica formal, mucho menos de la lógica, mucho más de la lógica política, los memes que salen en redes sociales, no nos recordáramos que ese debate ya se dio. Luego tenemos el debate de la Cámara de Comercio, organizado y el día de ayer en su primera fase expuesto a los ciudadanos. Un debate organizado con esmero, con esfuerzo, en donde la academia hizo su presencia, la Universidad Espíritu Santo, en donde se expresaba que debería haber más debate, menos marketing político, y yo le agrego menos consignas electorales y más contenido de propuesta presidencial o programa de gobierno. Cuando en la apertura de este debate intervenía el presidente alterno de la Cámara de Comercio, el señor González, decía que quien no estaba dispuesto a debatir no está preparado para dirigir un país. Qué interesante, y creo que hacía alusión a la ausencia del candidato Arauz y también a la ausencia del candidato Yacu Pérez. No sé si en el próximo bloque Yacu Pérez estará presente, pero en todo caso era evidente que hacían una referencia al candidato Arauz. ¿Qué es lo que pudimos observar? Primeramente, está lejos de ser un debate, porque ninguno de los candidatos salió de su estado o su rincón de confort para confrontar con el contradictor o oponente político, candidato a la presidencia, confrontar sus ideas y su propuesta. Ninguno. Nadie quería enfrentarse los unos a los otros. Y la conductora Andrea Bernal, que lo hace muy bien profesionalmente, y entiendo que le dieron a ella el corte y las preguntas que deberían hacer, fueron de 4 ámbitos, ¿no? Y que prevaleció fundamentalmente el presupuestario, el tributario, ¿no? Luego se habló de salud, de educación, se habló de seguridad, en fin, otros temas. Lo que yo considero necesario y conveniente es que estos eventos de diálogo y que se les ha llamado debate debería analizar cada una de las propuestas de los participantes, de los candidatos a la presidencia. Y combinarlo a que ese candidato nos diga el cómo va a ser efectivo las ofertas de campaña traducida en un programa de gobierno. Porque eso es lo que quiere conocer el ciudadano. El ciudadano quiere conocer si le están mintiendo, si lo están manipulando, si lo están utilizando con toda la oferta, unas veces demagógica, ¿no?, que se está ofertando, valga la redundancia, en el concierto electoral. Pero en general no ha habido eso. Ha habido 4 preguntas generales, como que se le toma la lección y se le dice, vamos a ver si tú puedes responderme estas preguntas y si estás preparado para responder. Yo creo que estos encuentros no se trata de verificar o comprobar cuán preparado esté para contestar una pregunta el candidato. Lo que se trata de verificar cuán preparado esté para demostrar cómo va a realizar en la práctica, si llega a ser beneficiario del voto popular,
su propuesta electoral, su propuesta de gobierno. Y creo que eso aportaría significativamente a una comprensión y esclarecimiento y toma de decisión del 40 y algo más por ciento de ciudadanos que a escaso 20 días, si no me equivoco, tenemos que llegar frente a las urnas y elegir en primera vuelta quién va a elegir, quién va a ser el candidato que va a dirigir los destinos de nuestro país. Se dice que el 7 de febrero, Teresa, no elegimos a un presidente, elegimos el futuro del país. Permítanos a nosotros los ciudadanos ser parte integrante en el marco de nuestro derecho soberano de elegir y hacer elegido, ser protagonista de ese cambio y de ese futuro. Pero permítanos también acceder al conocimiento claro y preciso de cómo van a llevar a la práctica y van a concretar en la práctica su programa de gobierno. Yo creo que hacia allá deberíamos orientar nuestros esfuerzos. Las encuestas, en términos de sondeo de opinión electoral, en términos de voluntad y de pertenencia que deben de tener los ciudadanos en relación al proceso electoral, nos dicen que hay un porcentaje de población totalmente desatendida de este proceso electoral. Y se presagia que hay un candidato que va a ser el gran beneficiario de este proceso electoral, que es el ausentismo. Y que si el porcentaje de ausentismo es alto, y los porcentajes de entrar a la segunda vuelta, si hay segunda vuelta o en la primera vuelta del candidato, está relacionado al porcentaje del ausentismo próximo, cercano, el carácter de legitimidad, de representación democrática de ese candidato va a quedar en serio cuestionamiento. Es ahí donde debemos de detenernos a pensar cómo vamos a ir a votar. Me acuerdo que nuestros padres nos decían, no tengo a nuestro padre vivo, pero siempre nos decía, anda a hacer esto. Y cuando había elecciones, anda a votar. Correcto. En condiciones normales. Pero frente a qué escenario estamos. La pandemia cada vez está generando una especie de miedo y una especie también de protección en términos de los indicadores que se están anunciando sobre un rebrote de la cepa y un rebrote de contagio. El 7 de febrero será la movilización más grande que tiene el país. Esto no se resuelve ampliando 2 horas más el proceso electoral. Esto no se resuelve de esa manera. No hay certeza, hay más duda en la mente del ciudadano si privilegiar el voto, ir a votar o protegerse frente al contagio del COVID-19. Porque esta última alternativa de protección está hablando no de él solamente, está hablando de la familia. Y las garantías de ir a un escenario electoral el 7 de febrero, en ese protocolo de bioseguridad que todavía no se alcanza a definir, es dudoso y está alejado de la protección que requiere el ciudadano en estos momentos para ir a un proceso electoral. Esa pandemia está generando una especie de decisión de ir o no a ir a votar.
Y el no ir a votar implica ausentismo, que se está evidenciando en expresiones de la gente, en las conversaciones de la vida familiar. El hombre común, el que trabaja y que sale a exponerse, dice: yo, por llevar los alimentos a mi casa, voy y salgo a la calle. ¿No? Pero un día ir a votar y exponerme es otra cosa que tengo que reflexionar. Y todos estos mensajes se están multiplicando en las redes sociales. Y se suman también aquellas decisiones que está tomando improvisadamente el Consejo Nacional Electoral, que sobre este sistema de bioseguridad, una vez se aprueba y a las otras horas está reprobando o está cambiando la definición. Hasta ahora no está claro. Pero en todo caso, creo que hay que ir a elegir, hay que ir a votar. La decisión de ir a votar está relacionado al futuro del país. Porque el 7 de febrero, vuelvo a decir, no vamos a elegir un presidente, vamos a definir el destino de nuestro país. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos quien administre el poder que le vamos a otorgar esa autoridad a través del voto, resuelve los acuciantes problemas por la que está atravesando el país y las demandas insatisfechas de la población que por muchísimo tiempo han venido siendo rezagadas, no atendidas, lo cual ha creado descontento social. Dicen que una elección sirve para una revancha social. Que ese acto y derecho de elegir y ser elegido en el caso de los ciudadanos castiga o reconoce en el candidato lo que podría hacer para resolver su problema. Por eso es importante asistir a este proceso electoral. Tu voto, ecuatorianos, es trascendente, es fundamental. Por eso es necesario que además de esta incertidumbre, o sea, además de que no tenemos con claridad un proceso de bioseguridad para las elecciones, en lo personal y familiar, profundizar nuestras medidas de bioseguridad. Usar la mascarilla, desinfección de las manos, tomar un distanciamiento en lo personal, no en lo social, porque el distanciamiento social es otra cosa, ¿no? Y poner de nuestra parte y ir, darnos un tiempito, y vamos a poner nuestro voto por el destino de nuestro país, de nuestra familia, de nuestras generaciones. Teresa. Sí, es importantísimo realmente hacer un llamado, ya que no hemos visto que una institución, el CNE, que sería la obligada a hacer esta motivación, lo haga. Nosotros, conscientes de la gran responsabilidad que tenemos como ciudadanos, importante es invitación a todos los ecuatorianos a depositar el voto por alguien que realmente veamos que tenga las condiciones. En este sentido también hay que darse un tiempo para leer los planes de trabajo, los planes de gobierno, más allá de lo que podamos ver en los debates, más allá de lo que podamos ver en las redes sociales, que a veces parece una burla, sobre todo quienes están tratando de captar el voto de los adolescentes, se ponen a bailar, propuestas que no lo son solamente chistes que ponen en las redes sociales con intención de captar el voto adolescente. Más allá de lo que creo que es importante tomarnos el tiempo e investigar cuáles son las propuestas de trabajo y sobre todo cómo piensan cumplir. Sociólogo, ¿le parece? Vamos a ir a una pausa comercial y está conectado con nosotros el doctor Byron López Castillo, nuestro panelista de los viernes, con quien dialogaremos tras esta pausa comercial. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
Ahora renovar tu en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 0412, CNE, Elecciones Generales 2021. Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. 6 de cada 10 ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleos. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás. Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. Vota todo, lista 8. Presidente, CNE 2021. Cuando no evitas aglomeraciones, hay una muerte. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0153, CNE, Elecciones Generales 2021. ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis? Es porque no conoces del plan de gobierno de Javier Hervas, un emprendedor, exportador y creador de empleo. Con decisión y liderazgo vamos a vencer juntos esta pandemia y reactivar la economía con el Fondo de Arranque Productivo. Conoce más en www.javierhervas.es. Soy Javier Hervas. Atrévete. Somos gente nueva. Vota todo ID. Listas 12. Presidente, CNE 2021. En EMAPAC, nuestro compromiso es brindarte una atención de calidad, oportuna y humana. Si no estás de acuerdo con la respuesta del operador, contáctanos desde la comodidad de tu hogar, enviándonos la información a nuestro WhatsApp 098-747-2917 o llámanos a la línea directa 1-800-003-003 y desde el celular al 113, porque mejorando tu calidad de vida, el Guayaquil que soñamos se levanta. Autorización número 1929, CNE, Elecciones Generales 2021. Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. 6 de cada 10 ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleos. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás. Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. Vota todo, lista 8. Presidente, CNE 2021. Cuando no respetas el distanciamiento, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0154, CNE, Elecciones Generales 2021. ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis? Es porque no conoces del plan de gobierno de Javier Hervas, un emprendedor, exportador y creador de empleo. Con decisión y liderazgo vamos a vencer juntos esta pandemia y reactivar la economía con el Fondo de Arranque Productivo. Conoce más en www.javierhervas.es. Soy Javier Hervas. Atrévete. Somos gente nueva. Vota todo ID. Listas 12. Presidente, CNE 2021. Prestigio, experiencia y credibilidad solo lo escucha en Radio Atalaya en esta contienda electoral 2021. Atalaya, 76 años respaldando la democracia. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Povera Granobles.
7 de la mañana con 2 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. Tal como lo habíamos anunciado, ya está junto a nosotros el doctor Byron López Castillo, a quien vamos a dar la bienvenida para que se sume a este diálogo, a este análisis el día de hoy. Sociólogo. Buenos días, señoras doctor y señores. A la Castillo. orden para entrar en el programa Sin Amarres de esta semana. Es un placer saludarlo. Buenos días y bienvenido, doctor. El día de hoy vamos a analizar trascendencia, importancia y utilidad de los debates presidenciales. Antes asistimos al debate organizado por el Diario El Comercio. En la noche, por el debate organizado por la Cámara de Comercio y la UES. Este debate se llamó El Momento de la Verdad. En el proceso introductorio hubieron unas visiones importantes del rol y de la participación de la academia en estos debates. Y estaba orientado fundamentalmente a crear espacios de diálogo, de concertación, de encuentros sobre intercambio de ideas, que es importante en esta coyuntura de cara a las elecciones del 7 de febrero. Decían uno de ellos, el presidente alterno, el señor González, que necesitamos más debate y menos marketing político. Y decía que quien no estaba dispuesto a debatir no está preparado para dirigir un país. Evidentemente, tuve la oportunidad, igual que usted, igual que muchos ecuatorianos, tal vez, de ver de principio a fin el debate del día de ayer. Escuchamos un gran número de ofertas dudosas de aplicación. Los candidatos se han concentrado en el qué y no en el cómo. Llevar a la práctica la comprobación de la realización de su propuesta o programa de gobierno. Es necesario, sí, estos debates. Es necesario. Aún más cuando tienes una población de un 40 y algo % de que no ha decidido o no tiene una preferencia electoral. Y aún más cuando la duda creciente en los ciudadanos respecto de ir a votar y en qué condiciones cada vez es mayor. Por eso es necesario esta herramienta que la consideramos importante, democrática, para el proceso electoral. Pero más importante también, consideramos la decisión que tienen que tomar los ciudadanos de ir ese día a votar. Ese voto vale, es trascendente, es fundamental. ¿Por qué? Tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad para evitar cualquier contagio, hay que ir a votar porque en ese momento vamos a definir el destino del país y de nuestra generación. Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Stalin. Señoras y señores, muy buenos días. El debate es algo importante en el ámbito de la democracia. Un debate es necesario, indispensable, primordial para conocer a ciencia cierta cuáles son las propuestas que tienen los candidatos que aspiran a llegar a las dignidades de elección popular. Por eso es que el país miró con beneplácito y con mucho placer la realización que debía hacerse de estos debates a lo largo de los pocos días que quedan para las elecciones del 7 de febrero. Como usted dijo hace un momento, la semana pasada hubo una intervención organizada por el Diario El Comercio en Quito, en que participaron 14 de los 16 candidatos en 2 días seguidos. Participaron 14, no fueron 2, Arauz y Pérez. La no presencia de estos 2 candidatos demuestra definitivamente que no tienen capacidad para debatir. Y si no tienen capacidad para debatir, no pueden aspirar a la primera magistratura del país. La noche de ayer hubo el primer intento de debate organizado por la UES y por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Intervinieron asimismo 7 candidatos, de los cuales uno no fue, que estaba señalado inclusive la silla para él, que fue nuevamente el señor Arauz. Él no va. Esta no presencia ratificada confirma que es un hombre que no tiene capacidad para debatir. Y si no tiene, repito, capacidad para debatir, no puede aspirar a la primera magistratura de un país. En la noche de hoy habrá
la segunda ronda con el segundo grupo de candidatos a la presidencia, que son 8, y parece que tampoco irá esta noche el señor Pérez. Con este preámbulo me permito indicar lo siguiente. Es necesario destacar la buena intención que hay en los organizadores de estos eventos, que están ellos propiciando que el país conozca en vivo y en directo cuáles son las propuestas concretas y sobre todo cómo, porque esto es fundamental, cómo es que los candidatos van a realizar y llevar a la práctica las propuestas que hacen. Lamentablemente, en la primera intervención realizada la semana pasada, no hubo prácticamente debate, no hubo enfrentamiento de ideas, no hubo confrontación de propósitos ni de propuestas. Cada candidato habló por su cuenta lo que quiso, sin que haya habido, repito, el debate de fondo, de verdad, porque una vez más el público conoce, en el debate hay el enfrentamiento de ideas, del cual dice alguien, de ese choque de ideas sale la luz, pero en esa ocasión no hubo, por concepto alguno, un enfrentamiento vis a vis de cuál era la propuesta del uno y cuál es la refutación del otro, y finalmente cuál era la conclusión a la que se llegaba. Posiblemente esto se deba a que son 7 personas las que participan, y es problemático, entiendo yo, hacer un debate entre 7 personas para que cada una vaya difundiendo su idea y recibe el rechazo de la siguiente o el aplauso del oponente. Y sería demasiado largo plantear entonces que haya un debate entre 7 candidatos, un debate de verdad. Creo yo que esta aspiración de un debate podría llevarse a cabo si se produjera un debate 1 a 1, en cuyo caso podría tramitarse este debate en esta forma en la segunda vuelta, si es que hay, cuando se enfrenten ahí sí 1 a 1 los 2 candidatos que van a aspirar definitivamente a llegar al poder. Pero hasta aquí, repito, no hay una verdadera confrontación de ideas, exposición del uno y del otro, cada cual con la lengua que la Biblia dice que es un instrumento pequeño que causa muchos males. Con la lengua sí se salva todo. Anoche escuchaba, por ejemplo, cómo cada uno decía, voy a derogar los impuestos, voy a subir los impuestos, voy a derogar, sin entrar en consideración de cómo es que lo va a hacer y para qué es que lo va a hacer. Y tomando en cuenta un asunto más importante todavía que el público tiene que tomar en cuenta, aunque sea redundante. Las propuestas que formulan no solamente dependen de la buena intención de ellos como candidatos si llegan a la presidencia, sino que eso dependerá en mucho de contar con una asamblea que también entiende el problema del país, porque hablan de reformas que demandan reformas legales y constitucionales que no las pueden hacer ellos solos como candidatos ya con la presidencia de la República. Eso no, es una aspiración, pero no puede programarse ya que eso sea una realidad, porque tienen que contar indispensablemente, hasta tanto se cambie la Constitución y la ley, con la aquiescencia, la autorización y el pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Y eso no se sabe cómo va a estar integrada. Esta fragmentación de candidaturas, 16 candidatos en un país tan pequeño como el Ecuador, va a hacer que nuevamente, y esto ojalá no me equivoque, ojalá me equivoque, perdone, hará que el Congreso, la Asamblea Nacional sea fragmentada también y se presenten bloques pequeños bloques que lo que van a hacer es buscar fórmulas para hacer el entendimiento entre ellos y oponerse a todo lo que diga el Ejecutivo con tal de aparecer ante el país como los salvadores de la patria. Este es un fenómeno que no va a superarse fácilmente. ¿Por qué? Y aquí viene un análisis de fondo que es necesario hacerlo. En el Ecuador, cuando se lanzó por primera vez la ley de partidos, se planteó que debía haber partidos organizados, no en cantidad, sino en calidad, porque un partido político no puede ser la simple unión de 2 personas que cuentan con un número determinado de firmas, sin ideología, sin programas, sin proyectos, sin aspiraciones. Entonces, esta fragmentación que hay de 17 candidatos, 18 candidatos, y luego la existencia de 200 y pico de listas de candidatos asambleístas, crea gran confusión y decepción en el electorado. De esperarse es que en un momento determinado
hay la profunda reflexión, la necesarísima reflexión para verdaderamente organizar partidos políticos de verdad. ¿Para qué tanto partido? Luego se convierten en partidos de alquiler. Estamos viendo cómo muchos candidatos que en este momento salen a la palestra están figurando en movimientos o partidos a los que no pertenecieron, sino que los alquilaron y los han prestado para que vayan ellos a ser candidatos de ese partido, que no tienen en su seno a nadie para candidatizarlo. Esta es una falla tremenda de nuestro sistema democrático que tiene que componerse si es que en verdad queremos caminar hacia adelante. Pero entrando en lo de fondo, todavía queda una semana más para escuchar nuevas propuestas. Esperamos que haya en verdad en un momento determinado de estos debates una confrontación de ideas, de propuestas, de programas, para saber cuál es el que tiene la razón y por qué el oponente le dice que no tiene la razón. De lo que hemos escuchado hasta este momento, sin dar nombres, porque no es nuestra posición la de convertirnos aquí en panelistas de ninguna candidatura, encontramos que hay 2 o 3 candidatos que sí tienen una posición muy clara, a pesar de que no han debatido, pero se los ve con una fortaleza intelectual y la manera de presentarse en forma tan congruente para confiar en que esos 2 o 3, no más, sí tienen capacidad para ser gobernantes de este país. El pueblo ecuatoriano entonces tiene que escoger en forma meditada y serena por quién va a votar. Porque Stalin dijo al iniciar este programa una gran verdad: esta no es una elección más, esta es una elección trascendental para la vida del país. El Ecuador tiene una crisis económica, una crisis moral, una crisis cívica, una corrupción y una crisis sanitaria que no pueden pasar por desapercibidos. Y si nosotros no tenemos la capacidad suficiente para escoger bien, entonces el futuro del país va a ser un poco grave. Y yo sí confío, como confiamos todos los ecuatorianos, que el Ecuador es un país, como dijo alguien, un país corcho, que no se hunde. Y por lo tanto, confiamos en que estas elecciones deberán ser de gran trascendencia y significación. Deberán tomarse todas las medidas de bioseguridad para que el ciudadano pueda concurrir a las urnas sin ningún temor, porque hay efectivamente un temor en la ciudadanía de que las aglomeraciones impidan que vaya un número conveniente de personas a votar. Pero para eso está el Consejo Nacional Electoral, que debe dictar las medidas necesarias para que esta seguridad sea efectiva y el ciudadano tenga la siguiente capacidad de votar sin ningún problema. Por otro lado, también cabe en este momento de esta conversación exigir al Consejo Nacional Electoral que cumpla su papel, que posponga ya los debates infructuosos e inicuos que tienen entre sus miembros. Hay una división palmaria de criterios entre la mayoría y la minoría, lo que ha llevado a que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Contencioso Electoral se presenten enfrentándose unos a otros en momentos en que el país necesita claridad y diafanidad para superar sus problemas. Algo que preocupó en las presentaciones que se hicieron los candidatos a través de la primera vez por el comercio organizado, que de pronto aparecía en la pantalla de televisión donde se estaban mirando a los candidatos una propaganda en la que aparecía el señor Rafael Correa haciendo propaganda por su candidato Arauz. Esto no debe continuar. El Consejo Nacional Electoral de Pichincha dictó ya una resolución disponiendo que se impida que el señor Correa haga propaganda por candidato alguno, por la sencilla razón de que él está condenado con una sentencia ejecutoriada que le impide tener los derechos políticos. Él no puede ejercer derechos políticos, él no puede hacer política, él tiene que venir al país para entregarse y cumplir la condena o permanecer permanentemente fuera del Ecuador, porque la pena es imprescriptible. Entonces, también sé que el Consejo Nacional Electoral, el máximo organismo, también ya tomó ayer la decisión, la resolución de impedir que este tipo de propaganda se hagan porque son una burla para el país. Si él quiere participar en política, que venga, se entregue, cumpla la condena y luego participe en política. ¿Por qué tomamos y actuamos sobre hechos consumados? El responsable de la presencia de esta publicidad o spot publicitario en las franjas publicitarias que auspicia o que financia el pueblo ecuatoriano, porque esto es dinero del pueblo ecuatoriano, la aprobó el Consejo Nacional Electoral. Pues. La aprobó el Consejo Nacional Electoral.
todo spot publicitario electoral que sale en la franja está autorizado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué no tomamos previsiones iniciales de regulación y de control real para evitar estos problemas que después resultan ser beneficiosos para el supuesto perjudicado? ¿A quién se le ha hecho un gran favor? A la marca política del señor Correa y a la candidatura del señor Arauz, que hoy se sienten que son perseguidos, que hoy se sienten y lo denuncian públicamente, ¿no? Que hay una persecución contra su candidatura, contra su propuesta, y que ponen de manifiesto que la institucionalidad está al servicio de esos intereses que violan derecho de participación. Y entonces, yo la pregunta que hago, ¿no? Si son organismos de control y regulación, ¿dónde está el control previo? El control donde ellos autorizan y después desautorizan. Una situación bastante preocupante. Quiero decirle a Carlos que voy a salir de la modalidad del Zoom, Carlitos, para que me llame directamente al teléfono para seguir, Teresa, este importante diálogo. Doctor, continúe. Efectivamente, usted anota una gran verdad. Otro asunto que tiene preocupado a la ciudadanía es el hecho de que se han impreso ya algunos millones de votos y de pronto resulta que en las papeletas se ha puesto equivocadamente el nombre de un partido con el nombre de otro partido. Esto ha significado el reclamo por parte del dirigente de este movimiento político. La pregunta es, ¿quién responde por este acto? El empleado del Consejo Electoral que no cumplió con su obligación de revisar bien las listas y las envió así para que sea sancionado. Lamentablemente no hay una sanción penal, pero sí hay una sanción civil y una sanción administrativa. Y luego el perjuicio que le significa al país tener que reimprimirse, creo que 6 millones de votos que ya estaban listos, pero equivocadamente impresos. Eso demanda una mayor seriedad y mayor cumplimiento de las obligaciones. Estamos en un país burocratizado, en donde hay montones de empleados que desgraciadamente no cumplen su función en debida forma. Yo creo que aquí no tiene la culpa el Instituto Geográfico Militar, tiene que ser quien le envió esas listas para que las imprima esta institución. Entonces tiene que aclararse y no decir que ya se resolvió y que se sancionó y se va a sancionar a fulano. No, esa no es la manera de actuar de un organismo público en momentos tan trascendentes para el país. Tiene que haber una aclaración. ¿Por qué se mandaron esas listas así? ¿Con mala intención? ¿Con el propósito de perjudicar a alguien? ¿Con el propósito de perjudicar el erario nacional en algunos cientos de miles de dólares que va a significar la nueva reimpresión de las papeletas? Este es un asunto que demuestra que en el Consejo Nacional Electoral las cosas no marchan bien. Y entonces ahí surge la gran duda de la ciudadanía. Mientras se exige transparencia, diafanidad, pristinidad en los procedimientos, quienes actúan contra estos principios están atentando contra la democracia del Ecuador. Ahora, usted acaba de decir algo muy importante, doctor. Hay atentados de distinta índole a nivel de la sociedad ecuatoriana. Pero un acucioso escritor decía, ¿quién castiga y cómo se... Cuando se violan los derechos, se atropella la institucionalidad, ¿cómo se los castiga? Esta es una gran interrogante, porque tenemos castigos para el que roba, para la corrupción, para todos los jóvenes. Pero los delitos y crímenes contra la democracia, ¿cómo lo sancionamos y asentamos un precedente de respeto y que no se violen derechos y libertades? En primer lugar, tiene que aparecer él o las personas que tienen que responder, porque alguien fue que hizo eso en forma indebida. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Si lo hizo por indiferencia frente a un problema tan serio, si lo hizo por negligencia, si lo hizo porque no tiene capacidad suficiente para discernir, esa persona tiene que ser identificada para que mañana o pasado no vaya a hacer lo mismo a otra institución. Tiene que haber una sanción. He revisado las partes legal y no encuentro que haya una disposición que permita hablar de una responsabilidad penal.
hasta aquí no encuentro, pero sí hay responsabilidad civil para la repetición. Él tendrá que responder por el monto que va a significar tener que imprimir nuevamente las papeletas que fueron dañadas a consecuencia de su actitud indebida. Y una cuestión administrativa que establecía fehacientemente la participación equivocada de este ciudadano o ciudadana al haber mandado las papeletas de la forma en que mandó, para que sea destituido, pero públicamente, y exigirle que pida disculpas al país, para que haya una cuestión de una actitud que demuestre que el Ecuador no puede ser manejado en esta forma, porque ahora se esconde al autor de esta infracción, nadie sabe quién es, no pide disculpas y pasa, y mañana volverá a otro cargo público sin que el Ecuador sepa quién fue el que causó este mal en este momento. Todo esto demanda una verdadera transformación, y esto lamentablemente los políticos en la escena nacional la toman muy a la ligera, no hablan a profundidad de estos problemas que tienen que ser manejados con absoluta seriedad y con gran responsabilidad. Hay una crisis profunda, doctor, a nivel de la institucionalidad en el país. El día de ayer analizábamos con Teresa Alcides en estos días y veíamos y hacíamos un recuento que la quinta función, ¿no?, del Estado, que es el control social y participación ciudadana, ¿no?, la función de transparencia que se le llama, que son alrededor de 7 u 8 instituciones, todas, ninguna se liberaba de estar en un disenso y desconocimiento y falta de crédito respecto a su accionar. Realmente habría que profundizar en lo que usted dice, plantear una profunda reforma realmente estructural a nivel de todos los ámbitos de la sociedad, porque pareciera ser que este modelo ya no responde a todas esas demandas, o en su defecto hay una crisis de valores tan profundos, porque puede ser también la crisis conductual de quienes tienen que ejercer la responsabilidad del ejercicio de esa función. Esto es una crisis realmente muy preocupante. ¿Qué es lo que deberíamos un poco esperar para reaccionar y replantear estos esquemas de la organización misma propia, natural del Estado, para consolidar institucionalidades? La pregunta es inquietante y merece una respuesta. Una de las deficiencias que hay en este país, entre otras, es la de una burocracia incapaz, indolente e indiferente. Se llega al cargo público por influencias políticas, por padrinazgos, por compadrazgos, sin tomar en cuenta la capacidad real de la persona a la que se designa. Esto sucede desde los ministerios. Por eso vemos ministerios de Estado que permanecen con un funcionario que es disque ministro, pero prácticamente vacante, porque no hace nada ni sirve para nada, porque no tiene experiencia. Siempre pongo yo el ejemplo para pedir, por ejemplo, la colaboración de una persona que venga a ser guardián de mi casa. Le pido antecedentes. ¿Quién es usted? ¿Qué ha hecho? ¿Qué experiencia tiene? ¿Cómo ha servido antes? Y así en general para cualquier actividad de esta naturaleza. Pero para ser candidato a la presidencia, y para ser asambleísta, y para ser concejal, y para ser alcalde, y para ser consejero, y para ser prefecto, no se le pide absolutamente ningún antecedente. ¿Sabe leer y escribir? Sí, entonces venga, es candidato. Esto no puede ser. Tiene que haber un tamiz para que la persona que aspire a una dignidad de la alta responsabilidad que significa la elección popular, por ejemplo, en este momento, debe tener un pasado honesto, debe haber servido al país en alguna forma, debe haber demostrado su capacidad en el manejo de la gestión pública, debe conocer a ciencia cierta, si no en su totalidad, porque es difícil, todo el engranaje legislativo tan enredado que hay en este país, para que entonces pueda decirse que está en capacidad de aspirar a una dignidad de elección popular. Lo que estamos viendo en estos debates, que creo yo que no son tal, es eso, una falta de capacidad en la mayoría de los candidatos para poder afrontar a fondo la realidad nacional. Todos son superficiales, todos hablan por hablar, muchos leen lo que están ofreciéndole al país. Anoche hubo un candidato que se pasó la mayor parte del tiempo leyendo lo que estaba diciendo, o sea que llevó preparadita la tarea para contestar lo que le iban a preguntar o ponerse a contestar él lo que él mismo se preguntara.
Esto demuestra falta de capacidad. Cometen errores garrafales, cometen equivocaciones tremendas que causan risa en quienes los escuchamos, porque deben saber ellos que al frente tienen a un público que los está juzgando y por lo tanto deben tener la capacidad necesaria para ser suficientemente competentes para poder hablar y conversar. Esta es, resumidas cuentas, la razón por la cual hay una verdadera irregularidad en la gestión pública, una burocracia excesiva, jefes, subjefes, coordinadores número 2, coordinador número 3, el que revisa el original y el que revisa la copia, el que pide permiso para salir, el que da permiso para entrar, en fin, una serie de actos burocráticos que lo que hacen es llenar la gestión pública de empleados innecesarios e incapaces. Así es como veo yo, mi querido Stalin y distinguido público, la realidad nacional, que es muy grave. No es fácil llegar al poder para decir, como decía anoche y antenoche y la vez pasada, que se va a salvar todo con la simple presencia de ellos. No, un asunto importante debe exigirse a estos señores que digan desde ahora quiénes son los que van a gobernar con él, quiénes van a formar parte de su gabinete, que den los nombres y apellidos de los que serán sus colaboradores inmediatos, porque no los tienen a la mano, no los tienen, y los buscan de pronto entonces y sacan al primer as que tienen bajo la manga, que no es el que reúna las condiciones para ser ministro de tal o cual cartera. El país necesita conocer ahora, por parte de todos los candidatos, quiénes son sus colaboradores inmediatos, por lo menos saber quiénes van a ser sus ministros, que digan ya los nombres para conocerlos y ver si son capaces de llegar a desempeñar las funciones. Pero esperar a llegar el 24 de mayo para ese día designar los ministros es una cosa que no debe aceptarse. Hay países en donde los candidatos exhiben junto con su primera presentación ante el país la nómina de sus colaboradores y los pone a consideración de la ciudadanía para que, si es necesario, puedan ser considerados o no por la multitud de votantes, y entonces ahí sí se puede aspirar a que haya un gobierno serio, capaz y responsable. Así es como debemos entender las cosas. Pedimos algo que parece ser etéreo, pero que debe en un momento dado hacerse realidad. 7:29 de la mañana, sociólogo, doctor. Por sus conceptos, le deseamos a todos, a ustedes, a todos quienes están en sintonía de este programa, un fin de semana junto a su familia. Teresa. Así es, sobre todo estar atentos, pendientes, informándonos de las propuestas de los candidatos, analizar en función también de las claves que hoy tan atinadamente nos ha aportado el doctor Byron López Castillo. Gracias, doctor, por haber estado junto a nosotros, por su aporte siempre tan valioso. 7:30 de la mañana, nos despedimos, nos reencontramos este día lunes. Sigan en sintonía de Radio Atalaya. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Prestigio, experiencia.